Ahí escuchamos a George Michael con To Be Forgiven. Estamos ya en el estudio con nuestra entrevistada de hoy. Ella es Gina Sánchez, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, académica del programa de fisiopatología de esa institución. Y como les contaba en la introducción del programa, una de las creadoras de un medicamento que tiene por objeto minimizar el daño que genera el restablecimiento del flujo de la sangre después de que se ha producido una obstrucción coronaria, que es un problema bastante prevalente e importante, por lo tanto, de solucionar en nuestro país y globalmente, por cierto. Gina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuéntanos primero, ¿cuál es el problema al que ustedes le crearon la solución? Mira, cuando se produce un infarto cardíaco, hay dos tipos de daño. El primer daño es porque no llega sangre a un determinado territorio. Ajá. Y el segundo es cuando se restablece el flujo de sangre. Cuando tenemos un paciente infartado, tenemos que tratar de restablecer el flujo de sangre lo antes posible. Pero eso aporta un daño. Y se ha calculado que ese es responsable de un 50% del daño que observamos al final. Vaya. Esto es... Una persona sobrevivió al infarto, eso es lo pero no ha sobrevivido al daño que puede venir después. Exactamente. Eso es, ¿no? Si el infarto es de una gran magnitud, el paciente puede morir. Pero si llega y se le presta la atención médica adecuada, va a tener algunos daños que van a depender de la magnitud del daño y, como te digo, en parte de este daño por reperfusión. Ya. Ahora, ¿quiénes ocasionan este daño por reperfusión? Hay que pensar que el primer daño isquémico es porque no llegó oxígeno ni nutriente. Cuando destapamos esa arteria, va a llegar oxígeno a un lugar donde las moléculas de esa célula están dañadas. Entonces, el aprovechamiento de ese oxígeno va a ser defectuoso, con lo que se van a generar especies reactivas de oxígeno. Se van a producir entonces moléculas que van a ser capaces de oxidar a otras moléculas de esas células, y eso produce daño. Ahora, ese daño oxidativo es producido por varios tipos de moléculas. Entonces, nuestra idea era, con este fármaco, poder neutralizar a distintos niveles este daño oxidativo que se produce durante la reperfusión. Perfecto. ¿Y este sería un fármaco que tendría que ser administrado en la atención de urgencia? En la atención de urgencia. Ya. Son importantes los minutos que transcurren desde el que el paciente ingresa a un servicio de urgencia. Entonces, la idea es que uno pueda tener, pues, digamos, este fármaco disponible, se le coloque en forma endovenosa antes que se restablezca el flujo de sangre. Perfecto. Ahora, decíamos en el inicio del programa que este es un problema, naturalmente el de los infartos al miocardio, un problema que en el mundo es bastante prevalente también, no solamente en nuestro país. Y la pregunta que yo habitualmente le hago a los investigadores, que es una pregunta elogiosa, pero también hay un poco de sorpresa, ¿no?, de parte de uno que es ignorante en todo esto, es... ¿por qué, si el problema existía y está hace tanto tiempo en el fondo, por qué en el resto no se ha hecho nada al respecto o no está la solución? ¿Y dónde está la oportunidad que ustedes en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile vieron para decir, nosotros vamos a ser quienes solucionemos ese problema? Mira, los problemas son bastante complejos. Uno en laboratorio trabaja y prueba ciertas alternativas farmacológicas en modelos ideales. Cuando uno lo trata de llevar a la clínica, se enfrenta a que los pacientes tienen otras comorbilidades, otras patologías, otros fármacos. Entonces, llevar algo del laboratorio a la clínica requiere un tiempo y requiere determinar qué pacientes podrían ser beneficiados con esto. A lo mejor no todos los pacientes pueden ser beneficiados. Entonces, se han probado antioxidantes durante la reperfusión, pero se han probado en forma aislada y no han obtenido los resultados que uno esperara. Se han probado en concentraciones altas en el paciente. Entonces, se ha visto que se recupera en parte la función cardíaca, pero acarrea otros problemas secundarios. Entonces, nuestra postura
en este proyecto que nos acaban, digamos que estamos terminando ya, probamos que en vez de colocar grandes dosis de determinados antioxidantes, tratar de colocar dosis muy pequeñas, pero de varios, de tal manera de atacar el problema en forma simultánea en varios niveles. Perfecto. Entonces, ese es nuestro desafío. O sea, en este minuto, como te digo, en el laboratorio esto funciona y funciona muy bien. Me gustaría, Gina, que estamos con la académica Gina Sánchez del laboratorio del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Me gustaría que mencionaras a tu partner y al resto de tu equipo que trabaja en esto. Bueno, trabajamos con Ramón Rodrigo, que es uno de los que ha trabajado muchos años tratando de probar que el uso de antioxidantes protege del daño a reperfusión. Y obviamente tenemos un equipo de alumnos de posgrado, varios de ellos médicos, y que también nos han ayudado para trabajar y desarrollar este tema. Ahora, es bien interesante, y yo la pregunta la hago por esto, porque normalmente nosotros en el mundo exterior, digamos, desconocemos de todos los mecanismos que hay, todos los problemas y el largo camino que hay entre hacer bien la ciencia, ¿cierto? Demostrar que tal principio es correcto y que tal cosa actúa como uno suponía que iba a actuar, ¿correcto? Demostrarlo en el laboratorio, luego demostrarlo en un modelo animal y luego tratar de llevarlo a una prueba clínica, es decir, en humanos. Es un largo camino donde hay asuntos no solamente de tiempo, sino que de muchos costos, y de también que requieren otras expertise, como por ejemplo la tramitación de patentes. Y esas cosas son clave a la hora de llevar esta ciencia a la terapia, ¿no? A la camilla del hospital o de la urgencia. De hecho, te faltó una etapa. La primera es que nosotros tenemos una idea, armamos un proyecto, los presentamos a las diferentes fuentes de financiamiento, es sometido a ciertos comités que determinan si acaso es viable el financiamiento, es la primera barrera. Claro. O sea, si vale la pena que el Estado, por ejemplo, ponga plata en este tema. En esto, claro. Asociado a ese proyecto también van los comités de bioética de las instituciones a las cuales uno pertenece. Perfecto. Primer logro, conseguiste el proyecto. Enseguida te pones a trabajar en eso. En el caso nuestro, trabajo en laboratorio, logramos que esto funciona. En el caso en particular, lo que ahora nos corresponde es que un laboratorio farmacéutico lo prepare y haga los estudios de estabilidad correspondientes. Entonces, ese laboratorio farmacéutico también requiere ciertas autorizaciones para poder formular esto. Y enseguida viene la posibilidad de pasarlos a pacientes, pero eso es un largo camino. O sea, uno fácilmente está pensando 10 años hasta que realmente esto pueda ser realmente aplicado. ¿Y el trato con ese laboratorio farmacéutico, cómo es? ¿Ese laboratorio queda con la prioridad para después participar en la patente, participar en la exclusividad? Nosotros en este proyecto en particular nos ayudó la Facultad de Medicina a tramitar una patente en Chile, mientras duraba el periodo de investigación. Estamos con una patente en Estados Unidos y eso está en trámite. Es la Facultad de Medicina la que nos ayuda y ella, digamos, vela porque esto se respete y los derechos de la patente y toda esa parte. ¿Y cuánto de todo este trabajo que describes es de, por así llamarlo, no ciencia, de papeleo, de trámites, de burocracia? No digo que esté de más, por supuesto, porque son cosas necesarias, la aprobación en los comités y todo eso, desde luego. Pero me interesa ver cómo todo el tiempo que les consume también a los científicos, ¿no? Mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, buscar un laboratorio farmacéutico que prepare estos sueros con estos fármacos en Chile, en este minuto no lo hemos encontrado. Entonces tenemos a lo mejor la posibilidad de salir fuera. Claro. De hecho, tenemos hechas ciertas solicitudes a Argentina, por ejemplo. Y están estudiando la viabilidad de esto. Y lo mismo va a ocurrir cuando tratemos de pasarlo al ámbito clínico. ¿Y tú crees que en ese sentido debería, deteniéndonos en esa parte, ¿no? La parte de la fabricación del fármaco, debería haber como una instancia estatal que se encargara de eso? Pues solía ser, ¿no? Sería fantástico. Pero fíjate que Pero pasaba antes con el Instituto de Salud Pública, ¿no? Pero en este minuto no se está logrando. ¿Y en Argentina son privados los son que privados, con los que son privados.
pero como te digo, eso está en estudio y es una de las etapas que tenemos que tratar de lograr para presentar un nuevo proyecto para que nos financie la segunda etapa de esta historia. Es un largo camino el de la innovación, el de la ciencia, desde luego, para llegar desde el laboratorio a nuestras camillas. Gina Sánchez, muchísimas gracias por habernos visitado hoy. Les recuerdo, Gina es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Un gusto haberte tenido hoy. A mí también. Nosotros vamos a despedir el programa ya. Tengo que darles un consejo porque